Muy buenas chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez por fin al tráiler o al vídeo en el que ya nos explican lo que han metido en esta nueva actualización que ya está disponible, al menos en PC. Me estáis viendo muy tieso, no me puedo mover porque tengo el micro roto, ¿vale? Tengo los auriculares rotos y no me puedo mover porque si no esto deja de captar mi voz. Así que me vais a ver como un muñeco. Ya sabéis que le podéis dejar un buen like a esto si os sirve, ¿vale? Que vamos a intentar explicar todo lo que dicen, todo lo que hay nuevo y os podéis suscribir para no perderos nada, ¿vale? Perdonadme un segundo, chicos, que os ponga este vídeo cada vez que me acuerde, que no será demasiadas veces, ya os lo adelanto, y es que he publicado hace poco un libro, ¿vale? Un survival. Tiene unas 800 páginas, vale 20 euros en Amazon. Al que le guste el universo de The Walking Dead y de Metro 2033, este libro le va a gustar seguro. Os dejo el link en primera línea de la descripción, ¿vale? De este vídeo y de todos los demás, junto al canal de directos de la plataforma morada y al Discord del canal, ¿vale? Y sin más, os dejo seguir con el vídeo. Estos días, y muy importante también la pregunta, ¿preferís que los suba como vídeos normales como hacía antiguamente a YouTube o en Twitch y luego subirlo aquí, resubido y un poco editado? Me lo decís en comentarios, ¿vale? Estoy muy incómodo porque no me puedo mover, pero bueno, vamos para allá. Hello survivors, this is Raphael, the creative director on The Long Dark. Thanks for joining me for today's update video. Today we're launching the fourth part of Tales from the Far Territory, our paid expansion to The Long Dark's survival mode. Part 4 is called Buried Echoes, which is also the name of the second tale, referring to the mysterious continuation of Signal Void from Part 2. In this video, I'll be walking you through all the new features and content we've added in Buried Echoes, as well as some free additions to the base survival mode, which also go live in today's update. Vale, bueno, aquí nos han dicho básicamente que nos van a explicar todo lo que viene. No han dicho más. Vale, y aquí empiezan, veo que está como dividido en partes, aquí empiezan hablándonos ya directamente del mapa nuevo, que se llama Zona de Contaminación. The marquee addition in Buried Echoes is a new region for the Far Territory, called the Zone of Contamination. Accessed by road from Transfer Pass, the zone se llega, como ya adelantó alguno por Discord de vosotros, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción, por la zona esta nueva que añadieron que conecta las tres nuevas regiones, ¿vale? Que la última todavía falta por meter. Zone of Contamination is a polluted wasteland, the site of the abandoned Langston mine. Your exploration of the Zone of Contamination will be hindered by toxic pools, chemicals, and industrial poisons left over from the abandonment of the mining operation, as well as the poor wolves themselves poisoned and left. Esto es muy importante, ¿vale? Estos lobos son nuevos, van a estar, bueno, van a ser como unos lobos tóxicos, los llaman, creo, o lobos envenenados que nos van a poder joder también con la mordedura, supongo, y que está llena la zona, ¿vale? De, bueno, de tóxicos, de barriles ahí podridos que nos van a joder también. Behind, hungry and extra dangerous. If you travel through these toxic hazards unprotected, you'll gradually build up a chemical poisoning affliction, so be careful. The corrosive hazards are also very hard. La nueva aflicción, ¿vale? Que es la que ya hablábamos, es esta, Chemical Poisoning Risk, riesgo de envenenamiento químico, me imagino, o algo así, ¿no? Y tenemos que tener cuidado para ir bien protegidos, ¿vale? Una vez llegue al final, pues supongo que estás un poco puteado. Build up a chemical poisoning affliction, so be careful. The corrosive hazards are also very hard on your footwear, so your best hope is to avoid moving through them if you can. This is the most built-up region we have in the Long Dark, with a large complex of interconnected mine buildings, housing for workers, and abandoned equipment. Me gusta, y yo creo que esto es lo que pedíamos muchos, sobre todo a raíz de la anterior región. Había muy poquitos interiores, ¿vale? Había muchísimo espacio abierto, prácticamente no había ningún punto, bueno, sí que había alguno, pocos puntos de interés. Y en este dicen que es la región con más edificios y que hay muchas cosas conectadas entre sí, ¿no? We think it has a great overall vibe and evokes the atmosphere of some of my favorite games, like Fallout and Stalker. Beautiful. Dice que ha intentado reunir la atmósfera, la ambientación de algunos de sus juegos favoritos como Fallout y Stalker. Muy buenos juegos. But deadly, haunted by the stories of those left behind, and full of nooks and crannies just waiting to be discovered. We hope you enjoy exploring the zone. Bien, me gusta. Esto es un respirador, una máscara, ya también lo dijimos, me parece.
Fortunately, within the ruins of the Langston mine, a sprawling complex of industrial structures, abandoned equipment, an open pit, and an extensive... No me lo quites, hombre, espérate. Vale, ya habéis visto unos ítems que van a ser como un equipamiento entero de minero que me imagino que te protegerá bastante de la radiación que hay aquí, ¿no? Me imagino, junto a la máscara de gas. Esto es una imagen bastante bonita, ¿no? Bueno, bonita, periférica y amplia y grande, de una parte del mapa, que parece bastante grande, ¿no? Aquí hay como una fábrica y aquí pues no sé cómo se llama esto, una mena. Pit and an extensive maze of tunnels buried deep under the mountain. You'll find a collection of safety equipment that can... Aquí están los ítems, que no lo quiero parar mucho porque luego alguno se enfada. Pero bueno, tenemos aquí equipamiento de minero, como he dicho, o de trabajador de aquí. Y tenemos máscara de gas y esto. Esta actualización me gusta mucho a mí, ¿eh? Estos días, ya os digo, subiremos vídeos, intentaremos poner casi todos los ítems. Se junta esto con el tráiler del GTA 6, con el Day Before... Todo junto ahora, tío. Y también la actualización del Call of Duty. Es que tócate los cojones, macho. Todo junto. Really help you out. The respirator will protect you from pockets of toxic gas you'll encounter underground and on the surface. Just keep an eye open for the consumable canisters, as without them the respirator can't do much. Ahí está, el respirador, cómo se ve con el respirador, la máscara de gas. Ya he visto por Discord que algunos ya lo tenéis, cabrones. Y aquí pues varios filtros a lo metro 2033 o Stalker, ¿no? For you. There's also protective clothing, a miner's coat, pants, chemical-resistant boots, and a hard hat. Me ha gustado el detalle que ponía ahí en los pantalones, funcional, no de fashion. O sea que vale, no vas a estar guapo, pero te va a proteger más. Each on their own provides a different amount of protection against physical damage, wind, and moisture. As always, you'll trade these capabilities off against weight and other statistics. Take whatever you feel can be most useful. Vale, aquí viene la parte que, bueno, a mí me interesa menos, pero entiendo que puede estar entretenida y si me pongo seguro que me gusta, que es el tema de las historietas, estas, las crónicas, nunca sé cómo traducirlo bien, los cuentos. Viene la segunda parte, ¿vale? Que aquí se llama ecos enterrados, ¿no? Señales enterradas. The zone of contamination isn't just home to toxic chemicals and poison wolves. Continuing the story introduced in Signal Void, follow the clues deep into the zone of contamination and uncover the next layer of the mystery of Rudiger, the security chief, and the strange events hinted at in the last tale. Vale, vamos a tener que encontrar unos documentos y una serie de cosas que nos van a enseñar, a descubrir el secreto del jefe de seguridad y demás. You'll journey throughout the zone looking for answers, and eventually, you'll find yourself in the heart of the mountain, trying to piece together the truth behind what happened here years ago. Buried Echoes hints at the Far Territory's dark past and plays with a weird and mysterious tone of stories left untold, forgotten by history and with the appearance of the Aurora. You may be the last witness to these events. Playing through Buried Echoes will take you about 5 hours, and you'll need to have first finished Signal Void. So this is a Vale, nos va a llevar 5 horas y antes tenemos que habernos pasado la primera parte, que yo no lo he hecho, de las crónicas. pretty significant journey into mystery and into the past. We hope you dig in and enjoy the adventure. And don't worry, you can play Buried Echoes using Interloper Experience. Mira, el lobo este es tóxico, se le ve. Se la ve retóxica. Mode if you really like to suffer. Nos aclaran que esta vez en Interloper ya sale de una, que antes no, en el otro no estuvo. Y aquí viene el trineo. We've added a new gameplay system to your survival toolbox, the Travois. Crafted from saplings, deerskin, and other materials, the Travois is a simple but robust tool for carrying large amounts of items across vast distances. With about double the capacity of your backpack, you can load 75 kilos, no me acuerdo si esta información la daban antes, y se craftea con cosas que ya dijimos, creo que no es muy difícil, creo. the Travois up with supplies, gear, meat, and fish, whatever you like, provided you don't mind the process of painstakingly dragging it with you across the wintry landscapes of Great Bear Island. When pulling the Travois, your movement is limited to a walk, and you sacrifice some responsiveness, so keep your eyes and ears open for wildlife that might be attracted to whatever it is you're dragging along with you. You might have to drop the Travois quickly to deal with whatever threat comes along. And remember, the more you load onto the Travois, the slower you'll have to travel. And of course, nothing can be easy in the long dark. Bueno, puedes cargarlo más que 75 o lo que tú decidas, o a lo mejor el límite es 75, ¿no? The Travois can't go everywhere you can go. You'll have to be careful on steep slopes, and passing through interior transition zones like mines or climbing up ropes will require dumping the gear and collapsing the Travois to carry it with you,
then recovering your items afterwards to continue your journey. This can create multiple trips and a lot of back and forth, so plan your route well and balance the pros and cons of using the travois. On the whole, considering the characteristic trade-offs that you all know and love, we think the travois gives you a useful tool when creating new supply caches, safe houses, or just moving house to new regions. Have fun with it. Muy bien, lo que esperábamos, lo que ya dijimos, no dicen mucho nuevo del trineo, que tiene pinta de que va a ser un ítem súper importante. Nueva aflicción. We've added a new risk to your long-term survival, scurvy. Nutrition has never been a big focus for the food and survival systems in the Long Dark, but scurvy is such a big part of the romance of long-term survival in frozen conditions, so we wanted to bring it into our survival sandbox. We also thought it'd be interesting to introduce a new challenge to those of our players who enjoy really long-term survival and are looking for new risks to add challenge to their experience. How it works is fairly simple. Certain foods have vitamin C. If you don't eat enough of them over time, you begin to accumulate scurvy risk. Once you've crossed a threshold, that risk becomes scurvy. Vale, también podemos pillar esto cortándonos, pillando carne, ¿no? Con una animación nueva que han metido con las herramientas. Bien, me gusta que metan cosas así nuevas y difíciles. Scurvy is a tough affliction to deal with and introduces a series of long-term effects you'll struggle to overcome, so be careful. Scurvy isn't something you'll worry much about in the early game, but if you're one of those survivors who routinely finds themselves in games that run in the hundreds of days, you'll want to plan for scurvy. Currently, scurvy is disabled by default in Pilgrim, but affects Voyageur, Stalker, and Interloper experiences with tuning to suit. Because we know dealing with scurvy might not be to everyone's taste, nos van a meter la opción de que, bueno, en Stalker y en Interloper va a ser, creo que un poco más normal que podamos pillar escorbuto, que al principio no es muy fácil de pillar, pero que a la larga pues tenemos que planificar comer alimentos de varios tipos para no caer en eso. ¿Vale? Algo así entendido, ¿no? we may include an option to disable it in the custom settings in a future update. Se puede desactivar, pero bueno, ya lo dejamos puesto, ¿no? Ya que está. But for now, we hope you'll try it out and see what you think. Sí. I'm not sure I can really tell you to enjoy scurvy, but hopefully you'll find it adds something new and interesting to your survival experience. Esto es gratis. Esto es... Finally! What greater comfort in the frigid wasteland of the Canadian North than to be able to carry a flask of warm liquids with you? Los termos, ¿verdad? Hay varios colores, me molan. Ya he visto que Jorge Fénix por el Discord tiene uno. We've added the insulated flask to the game. Coming in a variety of colors and patterns, you can load multiple units of warm drinks like soups, coffee, teas, and so on into the flask and take it with you on your next day of trekking through the snowy forests of Great Bear Island. Muy bien. This means that if you time things well, you can stack multiple warmth buffs and keep hypothermia or frostbite at bay. Keep in mind that you can't mix things in one flask, so if you want to carry multiple and different warm fluids, you'll need to find and carry multiple flasks. Keep an eye out. O sea que si esto es importante, si llenas en un termo, si metes una sopa de tomate, no puedes meter también café y tienes que encontrar otro para el café, ¿no? Me gusta. Y además creo que va a reducir espacio, o sea, va a reducir peso esto, ¿no? Si lo metes y lo organizas bien. For the rare Jackrabbit transport flask. Versión aumentada. Now all the stuff I've just shown you is really great, but the thing I'm truly the most excited about, to be honest, is something I've been wanting to see in the game for years. Lo de los And because of a guantes. bunch of work the team has done to improve memory management and how we stream assets into the game, we've become able to finally visualize hand coverings. Sí. No more bare hands as you Esto mola, que por fin, no sé si os habéis fijado, pero nunca en la historia de este juego teníamos la posibilidad de verle los guantes que nos poníamos y siempre estaban las mismas manos. Ahora sí, ahora se ve lo que le pongamos y mola. No es que aporte muchísimo, pero está ahí y aporta. Bueno, no es que no aporte, pero mola verlo, ¿no? Estéticamente. struggle to survive in the long dark. So now when you wear hand coverings, you'll see that choice reflected whenever you see first-person actions in the game. Switch to the hand coverings and the result is visible in the game. This includes the lower sleeve of whatever you're wearing on your arms as well. Seems like a small thing, but it was tough to pull off, and I'm happy we're finally able to make it happen for you. We're also working through an internal list of first-person interactions we've always wanted to improve in the game, to Aquí tenemos una animación nueva con el cuchillo, mola. heighten the sense of immersion in the long dark, even beyond what players already can feel. With this update, we've added new harvesting La sierra. animations to the game that reflect the tool you are using to harvest and the type of carcass you are harvesting.
We feel that these types of improvements can really enhance your sense of connection to the world of the Long Dark, and therefore also your sense of vulnerability as a survivor. We hope this just strengthens your feeling of being in the world and brings you a little closer to the harrowing survival experience we strive to give you. La metió de hostias ahí. Y ahora nos dice que, bueno, vamos a resumir lo que ha ocurrido, ¿no? So that pretty much summarizes everything added to Tales in Part 4, and also the free additions to the base survival game with today's update. We'll be monitoring your feedback and any issues you report to us through our support portal, which is linked in the description below. And the team will do their best to hotfix any critical issues before we close the studio for our annual winter holiday. Vale, que esto es lo de siempre. En Navidades cerrarán por vacaciones, se entiende, y que antes de eso intentarán arreglar todos los bugs que reportemos hasta entonces. This is an important opportunity for the team to rest up and spend time with loved ones in preparation for next year. I say this every year, and it always proves to be true. Next year will be the biggest one for Hinterland to date. I want to take a moment to thank you for your support this year. Dice que el siguiente año será el más grande de la compañía, que esto siempre lo acaba diciendo y acaba sucediendo, eso es bueno. Y yo también estoy de acuerdo en que el siguiente puede ser el mejor, porque es que se puede venir un Puma, ¿vale? Y un Trader y su puta madre, o sea, puede estar muy guay. I know that our release cadence for Tales didn't end up being as frequent as we had hoped, and it means a lot to me that most of you have been really understanding about this, and have given us the time and space we needed to get Part 4 out to you with a significant set of features and content. I'll be sharing one more dev diary later in December before we take off for holidays. It'll be a very small tease for episode 5, which will be shipping in 2024. Beyond that, Dicen que antes, en diciembre, antes de que antes de que empiecen las vacaciones, dejarán otra, no actualización, sino información sobre un pequeño adelanto que nos van a decir, nos van a informar sobre el capítulo 5, pero muy pequeño, me imagino. On behalf of the entire team at Hinterland, we hope you enjoyed today's update and have a wonderful winter holiday season. All the best to you and yours, and see you again in 2024. Now get out there and enjoy the quiet apocalypse we've created for you. Vale, pues muy bien, igualmente. Y aquí estamos, chicos, pues nada, estos días se viene contenido a tope, ¿vale? Hasta ahora pues no he estado haciendo nada, pero con esto sí. También está el otro juego del Day Before y demás, así que estos días pues ya por fin estaré más activo otra vez, ¿vale? Me decís si preferís por Twitch o directamente por YouTube. Sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.